En 1 Corintios capítulo 15, el versículo 9 al 10 dice de esta manera: porque yo sé, hablando el apóstol Pablo, dice de esta manera: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia, todos digas, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y quiero predicar en esta mañana bajo el tema transformados por gracia. Somos cambiados por la gracia de Dios. La gracia es el secreto de su vida, de la vida del apóstol Pablo. Desde su conversión hasta la muerte por la gracia de Dios. Pablo fue lo que fue, sufrió lo que sufrió y realizó lo que realizó por la gracia de nuestro Dios. Más que todos los hombres escritos en la Biblia hicieron grandes cosas el apóstol Pablo por la pura gracia. Fue la gracia de Dios que transformó al apóstol Pablo. De un perseguidor lo hizo un seguidor de Cristo. Eso es lo que hizo. Eso es lo que transforma. La misericordia nos alcanza, pero la gracia nos transforma. Aleluya. La misericordia nos perdona, pero la gracia nos usa para grandes cosas del Señor. La gracia de Dios es como la mano del Señor acariciando nuestra alma. Esa caricia de Dios que es la que transforma la vida del ser humano. Y nunca más somos iguales cuando nosotros hemos sentido la gracia de nuestro Dios acariciando nuestra alma. En el Nuevo Testamento la palabra gracia aparece 155 veces y 130 de ellas las usa el apóstol Pablo, porque la gracia de Dios le alcanzó y le transformó a ser un discípulo, un verdadero seguidor del Señor Jesucristo. Cuando cada uno de nosotros, cuando usted experimenta la gracia de Dios en su vida, nunca más quiere ser igual. Nunca más usted se olvida de lo que Dios hizo, esa experiencia que Dios tuvo con usted. Esa experiencia de esa caricia que el Señor hace a nuestra alma, nunca más nos volvemos a acordar de nuestro pasado. Nos acordamos solamente para decir: Señor, gracias, porque ahora sé de dónde tú me has sacado, Señor. Dios nunca, déjeme decirle una cosa, Dios nunca derrama de su gracia en nada que esté lleno. Necesitamos tener vacíos. Necesitamos tener un corazón vacío. Solamente allí conocemos la gracia de nuestro Dios. Porque si estamos llenos de ese ego, si estamos llenos de ese mundo, si estamos llenos de esa arrogancia, si estamos llenos de eso, la gracia de Dios no puede llenarnos. Pero cuando tenemos esas manos vacías, entonces viene la gracia de Dios para llenarnos. En otras palabras, Dios nunca le dará de su gracia si usted está lleno de sí mismo, de ese ego, de ese egocentrismo. La gracia es un don de Dios. Es un favor inmerecido que Dios nos da a nosotros, a cada uno de nosotros. La gracia es una dádiva de Dios para aquellos que viven y esperan en Él. Para aquellos que viven sin un rumbo claro, llega la gracia de Dios para darnos un rumbo. Lo que no merecíamos, el Señor nos da. La gracia es una dádiva de Dios. El Señor Jesús es la gracia hecho carne. Jesús es lo que el hombre necesita para ser salvo. El apóstol Juan lo dice de esta manera. En Juan capítulo 1, versículo 1 lo dice de esta manera: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
El versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos la gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es aquel que necesitamos. Usted necesita de Cristo, yo necesito de Cristo, yo necesito de esa gracia, de esa misericordia del Señor Jesucristo. En el versículo 17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, la verdad vinieron por medio del Señor Jesucristo. Es esa gracia que salva, es ese amor que nos alcanza, es esa misericordia que nos perdona y esa gracia que nos salva. Y en Efesios 2:18 es el versículo clave de gracia para todos nosotros, para que finalmente comprendamos la gracia de Dios. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, no es de usted, no es mío, es la gracia de Dios que nos salva, tiene misericordia de usted y de mí. El Señor nos ha dado ese ministerio de reconciliación para que llevemos por gracia. Aleluya. El Señor no nos dio un ministerio de juicio. El Señor no nos dio un ministerio donde nosotros comenzamos a ver los errores del uno y del otro. No, el Señor nos dio ese ministerio de la reconciliación por gracia. ¿Quién sabe? Usted piensa que yo no merezco. Tal vez usted piensa que no merece la salvación o un favor de parte de Dios, pero déjeme decirle en esta mañana: usted merece. Solamente es por la gracia de mi Dios, es por la gracia y la misericordia del Señor Jesucristo. La gracia es el don de Dios. La gracia es Dios dando lo que nosotros no merecemos, dándonos lo que no tenemos derecho, pero Dios nos da por su gracia. Déjeme hacer una pregunta en esta mañana. ¿Usted merece esta gracia? Yo no merezco. Yo no lo merezco. Tan solamente pensando el sufrimiento que el Señor Jesús tuvo en la cruz del Calvario para darme esta salvación, pienso que no merezco tanto, pero Él lo hizo de todas maneras por usted y por mí, y eso se llama gracia. De todas maneras yo lo voy a hacer. El Señor murió en la cruz del Calvario para darle de su gracia a usted y a mí. ¿Sabe por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Por eso, por ese amor, esa gracia, esa misericordia hacia el ser humano, el Señor Jesús dio su vida por usted y por mí, para sacarnos de la oscuridad del pecado y de la penumbra de este mundo. Por gracia, por la misericordia. Usted y yo no merecíamos, pero la gracia del Señor nos hizo merecedor. Usted y yo no merecíamos, pero la gracia del Señor extendió su mano para sacarnos y levantarnos y darnos una nueva esperanza. Eso dice la palabra del Señor. Cuando pienso en lo que el Señor hizo por mí, por este vil pecador, no puedo entender cuán grande es el amor y su gracia. Si usted solamente nos podríamos acordar de dónde el Señor nos sacó, de dónde el Señor nos sacó, y nos pasemos esa pregunta: Señor, ¿tú lo hiciste por mí? De seguro el Señor lo va a decir, le va a responder: sí, por ti, porque yo vine a buscar lo que se había perdido. Y esa es pura gracia. Esa es la gracia de nuestro Dios. El libro de Isaías describe la pasión y el sufrimiento del Señor Jesucristo para salvarnos y darnos vida y salud. En Isaías 53, 2-9 dice de esta manera: como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que lo deseemos. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y yo me pregunto en esta mañana: ¿dónde estaba el ciego Bartimeo? ¿Dónde estaba esa mujer que fue perdonada y encontrada en el mismo acto?
¿Dónde estaba el paralítico de Bethesda? ¿Dónde estaban los 10 leprosos? ¿Dónde estaba ese leproso que regresó y dijo, gracias Señor? ¿Dónde estaban cuando todos gritaban, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo? Escondimos su rostro. No lo conocemos. No lo conozco. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Eso se llama gracia de Dios. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, haciendo como estábamos predicando el domingo pasado, sin rey, sin dominio, haciendo lo que nosotros queríamos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El versículo 8 dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado en la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fui herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo mal, ni hubo engaño en su boca. Eso se llama gracias. Eso se llama la gracia de mi Dios para cada uno de nosotros. Él lo hizo por toda la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor vino a buscar lo que se había perdido por gracia. No porque usted merezca. No. Sino es la gracia de mi Dios. Esto es la gracia de Dios. Lo que usted y yo merecíamos, pagar por nuestros pecados. Esto es lo que teníamos que haber sufrido. Pero nuestras rebeliones el Señor las quitó y las clavó en la cruz del Calvario. Esas malas decisiones el Señor las perdonó por gracia, por su misericordia. Pero el Señor Jesús pagó la deuda en la cruz del Calvario. Sufrió todo ese rechazo, esa soledad que usted y yo merecíamos. Esa es la gracia de Dios. La gracia es el amor que no buscábamos realmente. Nunca buscábamos, pero nos dio el encuentro cuando nadie nos amaba. Eso se llama gracia. Cuando todo el mundo nos rechazaba. Cuando nadie nos daba nada por nosotros, el Señor nos encontró en ese lugar para darnos valor. Cuando el mundo quitó el valor, cuando el mundo y el pecado quitó la identidad nuestra, déjeme decirle, la gracia del Señor nos alcanzó para darnos un nuevo nombre y ser llamados hijos de Dios. Eso se llama gracia. Ya no tenemos ese título que teníamos. Ya no nos llaman como por nuestro error, por nuestro fracaso. Ya no porque antes nos conocían por eso, por ese fracaso, por ese error, como nosotros vivíamos. Pero cuando venimos, esa gracia cambia su nombre. Pone hijo de Dios, somos hijos de Dios. Porque las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas por la gracia del Señor. Estoy hablando de la gracia de Dios. La gracia de Dios. Es Dios buscando. Es Dios buscando. La gracia de Dios es dejando las 99 para ir por las montañas más altas y por los valles más bajos a buscar una oveja que se había perdido. Eso se llama gracia. La gracia de Dios es algo que jamás podemos expresar con palabras. La gracia es lo que Dios es su esencia. El apóstol Pedro lo dice en primera de Pedro capítulo 5, el versículo 10, dice el Dios de toda gracia. El carácter,
La esencia de nuestro Dios no solamente es amor, sino la gracia. Es lo que cambia, lo que transforma la vida del ser humano. Es lo que nosotros volvemos a ser mejores. Cambia completamente nuestra vida. La gracia es lo que puede decirse: las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Comienza a caminar, tienes una nueva historia. Comienza a caminar en esa nueva historia. Comienza a escribir una nueva historia. Eso se llama gracia. No apreciamos la gracia hasta que no entendamos. Mientras uno no tenga una buena comprensión de la gracia, nunca podrá usted verdaderamente apreciar esa gracia. Hasta que usted no pueda comprender, hasta que usted no va a valorar. Y muchas veces nosotros llevamos este evangelio, estas buenas nuevas, esta palabra de la reconciliación. Pero mientras alguien no comprenda, va a menospreciar esta gracia. Queremos la bendición de parte de Dios, pero rechazamos la gracia. Rechazamos al Señor Jesucristo. Rechazamos esa gracia y esa misericordia. Tal vez podamos comprender la gracia de Dios cuando la comparamos. Para que usted pueda comprender lo que quiero decirle, necesitamos comparar con la misericordia. Aunque estas dos palabras no son iguales, tienen diferente significado: gracia y misericordia. Déjeme hacer ciertas comparaciones para que usted pueda comprender. La misericordia de Dios es Dios perdonando nuestros pecados. La gracia de Dios es Dios dándonos la salvación. La misericordia es Dios dándonos lo que vemos. Pero la gracia de Dios es Dios dándonos lo que ni siquiera nosotros nos hemos imaginado. Algo que va más allá de lo que podemos pensar y ver. Como dice en 1 Corintios capítulo 2:9, dice: cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha entrado en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Ni siquiera usted se imagina. ¿Cómo puedo? Por eso me gusta ese canto. ¿Quién diría que yo estuviera abrazando la gloria del Señor? ¿Quién diría que estoy danzando algo que no me imaginaba? Pero el Señor hace lo que no vemos. Esa es gracia de nuestro Dios. Ni siquiera usted se imaginó, pero es la gracia de nuestro Dios. Yo no pensaba tener tan buen trabajo, pero Dios me dio esto. Usted solamente esperaba un trabajito, usted esperaba una cosita, usted esperaba solamente que le quite el dolor, pero el Señor le sanó por completo. ¿Ha escuchado esos testimonios? Yo ni siquiera me imaginé, pero Dios me dio más de lo que estoy hablando, de lo que nosotros, misericordia es lo que nosotros miramos, pero la gracia ni siquiera nos imaginamos. Así de grande la gracia de nuestro Dios. Gracia es Dios dándole lo que usted ni siquiera se imagina. Eso es gracia. Pensemos en el caso de Abraham. La misericordia, ¿sabe lo que es? Para que podamos comprender qué es la gracia. La misericordia, la diferencia es: la misericordia impide que el cuchillo atraviese el corazón de Isaac. Esa es la misericordia. Pero la gracia es proveer el cordero para la salvación de ese muchacho. No sé si usted comprendió. La misericordia es una cosa que miramos, pero hay otra cosa más grande que Dios nos da: es la gracia. La misericordia corre a perdonar al hijo pródigo, pero la gracia es la que hace una fiesta, le pone un vestido nuevo, un anillo y sandalias en sus pies, mata al becerro más gordo y hace fiesta. ¿Sabe por qué? Porque esa es la gracia, nos da un nuevo comienzo. Sale corriendo, pero no queda ahí la misericordia, es algo más. La gracia es una restauración. Esa es la gracia de nuestro Dios. La misericordia la encuentra cuando usted está perdido, pero la gracia
le da un nuevo comienzo. La misericordia venda todas sus heridas. Venda todas las heridas de ese hombre que fue asaltado por los ladrones. Pero la gracia cubre el costo de su recuperación. Todo está pagado. Cuando el Señor dijo, consumado es, ya está pagado todo. El Señor paga todo lo que nosotros. Eso se llama gracia. La misericordia oye el clamor del ladrón en la cruz. Pero la gracia le responde y le dice, este mismo día estarás conmigo en el paraíso. Eso se llama gracia. La gracia representa el perdón incondicional y la promesa de una vida eterna en la presencia del Señor si nos arrepentimos. La misericordia paga la pena de nuestro pecado en la cruz. La gracia provee la justicia de Cristo en nuestras vidas. La misericordia convierte a Pablo de un perseguidor y le da encuentro en el camino hacia Damasco para hacerle un seguidor, un discípulo de Cristo, alguien que trabaja y llevando ese evangelio de salvación, esa palabra de la reconciliación. La misericordia nos convierte, nos da el encuentro, pero la gracia nos convierte en sus seguidores. La misericordia nos saca de una vida de desenfreno, nos saca, pero la gracia nos da un nuevo comienzo. La gracia nos dice, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. No hay nadie en quien nos acuse, porque la gracia de Dios la hemos recibido. Estoy hablando de la misericordia y la gracia de Dios. La misericordia nos libra. La misericordia nos libra que nos apedreen. Pero la gracia nos dice, ni yo te condeno. Vete en paz, no peques más. La misericordia de Dios nos libra que comiencen a apuntar nuestros dedos, porque el Señor cambia nuestro nombre. Pero la gracia nos dice, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. La misericordia dice, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Pero la gracia dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Estoy hablando de la gracia de mi Dios. La misericordia nos llama, pero la gracia dice, hoy ha llegado la salvación a tu casa, a tu vida. Hoy ha llegado. Aleluya. Usted está comprendiendo la diferencia entre misericordia y gracia. Es la gracia de nuestro Dios. La misericordia nos salva del infierno, pero la gracia nos lleva al cielo. La diferencia entre la gracia y la misericordia está en que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. La misericordia no nos da lo que merecemos, es decir, la muerte. La gracia nos da lo que no merecemos, la vida eterna. Dios no está enojado con usted. Dios no está enojado con nosotros. Dios no está tratando de hacernos daño. Dios lo está buscando con los brazos abiertos, lleno de gracia, lleno de amor y de misericordia. Él quiere perdonarle a usted y quiere perdonarnos a cada uno de nosotros. Dios quiere hacer más de lo que usted piensa. Dios quiere bendecirlo y darle de su gracia. El amor de Dios nos da el encuentro. La misericordia de Dios nos perdona, nos limpia de nuestros pecados. Pero la gracia de Dios nos salva. Y ya no tenemos ninguna condenación.
Y ya no tenemos memoria de nuestro pasado. Y la palabra del Señor dice de esta manera, que el Señor no tiene memoria más de nuestros pecados. En Jeremías capítulo 31, 34 dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré. Esa es la gracia de Dios. No me acordaré más de sus pecados. Eso se llama gracia de Dios. Esta es la gracia de Dios que transforma la vida de aquellos que vienen a Él. Esta es la gracia de Dios. Dios nos da una nueva identidad, una nueva vida llena de esperanza, una vida que la vivimos como creyentes, la vivimos por gracia, por la misericordia de Dios. Esa gracia por lo que Dios ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Dios no quiere simplemente perdonarnos nuestros pecados. Él quiere salvarnos del infierno. Él quiere darle vida y llevarle al cielo. Yo quiero ponerle que se ponga de pie. Estoy terminando ya mi mensaje. Dios tiene grandes planes para nosotros. Dios tiene planes de bien para usted. Estoy hablando de la gracia de nuestro Dios. Si usted entrega su vida al Señor Jesucristo en esta mañana y cambia el enfoque de su vida, no siga viviendo como estaba viviendo. No siga viviendo con los mismos errores. No viva una vida de religión. Viva disfrutando de la gracia y la misericordia y el amor de nuestro Dios. El Señor tiene los brazos abiertos, esperando a cada uno de nosotros que cambiemos nuestra vida. Dios tiene planes grandiosos. Dios es el que busca. Es aquel que está buscándole a usted con gracia. No para reclamarle de sus errores, sino para restaurarlo a usted, sacarlo de ese lugar. ¿Por qué seguir? Ayer estábamos enseñando. Y estábamos hablando. Nosotros podemos bajar al pozo más profundo, tirar una cuerda y bajar y ponerle a alguien en nuestros hombros y subir sin que esta persona haga un esfuerzo. Pero muchas veces, hermanos, déjenme decirle a esas personas, lo sacamos, lo ponemos a un lado y se vuelven a lanzar al mismo lugar. Caen en el mismo pozo, caen en el mismo error. Cuando la gracia dice, hey, yo quiero sacarte. Y en esta mañana cambie su vida, cambie su forma de pensar. Hay una gracia esperándole. Hay una gracia que quiere cambiar su vida, el rumbo de su vida. El Señor quiere cambiarle a usted y quiere cambiarme a mí. Solamente por gracia. No necesita hacer un sacrificio, porque el momento que usted comienza a hacer un sacrificio, comienza a decir, por esto voy a merecer, voy a hacer este sacrificio, voy a hacer esto, voy a hacer un voto, voy a hacer tantas cosas. Sabe, en el momento que usted comienza a hacer un sacrificio, a hacer votos, está diciendo, Señor Jesús, no sirve de nada tu sacrificio, es lo que yo hago, es lo que sirve. Déjeme decirle, no desvalorice. Dé valor al sacrificio en la cruz del Calvario, porque la salvación, el perdón de nuestros pecados es por gracia, es por la misericordia de nuestro Dios, no por lo que nosotros hagamos. Es la pura gracia de nuestro Dios. Y en esta mañana ojalá usted decida y diga, Señor, no quiero vivir una vida más de religioso, quiero vivir una vida, Señor, de un discípulo, de un cristiano, de alguien que sigue tus pasos, Señor. Estoy hablando de aquellos que realmente quieren seguir los pasos del Señor. La Biblia dice que nadie busca a Dios, es Dios quien nos busca. Usted me dirá, ¿cómo sé que Dios me está buscando? Es simple esa respuesta.
el hecho de que usted esté hoy, en esta mañana, escuchando este mensaje de la gracia. Es más, ese es el signo más importante. No es una casualidad, porque muchos faltaron. No es una casualidad, pero usted está aquí para este mensaje. No me diga, oh, es para este hermano o para esta hermana o para esta familia. No, este mensaje es para usted que está escuchando. Es la gracia de mi Dios que una vez más nos llama. Es por gracia, Nelson, es por gracia, no porque lo que tú haces. Somos lo que somos por gracia. Por gracia. Por gracia estamos aquí. Porque si no hubiera sido por la gracia de mi Dios, muchos de nosotros ni siquiera estuviéramos aquí. Ni siquiera estuviéramos aquí en esta tierra. Pero es la gracia de Dios. La señal más grande es que usted está escuchando este mensaje. Hoy le pregunto, ¿qué va a hacer con la gracia de Dios? ¿Se va a acercar a Dios o lo va a ver de lejos? ¿Sabe qué? Es la decisión de cada uno de nosotros. Si usted recibe o no recibe, si usted recibe el perdón de Dios o no lo recibe, el Señor lo está poniendo. El Señor siempre nos ha puesto. El Señor siempre nos ha dado día tras día una oportunidad. Y otra vez el Señor nos está dando una oportunidad. Señor, ¿quién sabe alguien que dice, Señor, yo reconozco mi condición, Señor, ya no quiero seguir viviendo esa vida que estoy viviendo. Señor, dame un nuevo comienzo. No me gusta como me dicen. No me gusta como me llaman. No me gusta, Señor. Cambia. Dame una nueva identidad, Dios mío. Y muchos piensan que yéndose del país, cambiando de ciudad, cambiando de hogar, cambiando de esposo, de esposa, le va a ir mejor. No. Está en usted. Está en usted. El cambiar está en usted. Dios quiere cambiar nuestra identidad. De lo que nos llamaban, ahora que nos llamen, este es un hijo de Dios. Y que se burlen, que digan lo que quieran, no importa. Pero hacemos las cosas bien, caminamos bien, agradamos a Dios conmigo. No importa, ¿qué se ríen? En la universidad se me reían a mí. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa ser famoso en la universidad? Lo que quiero es agradarle a mi Dios, aquel que me salvó, aquel que me sacó en esa juventud. Extendió su mano cuando estaba perdido. ¿Quién diría, hermano Edison, que estuviera yo aquí? Estoy hablando de la gracia de Dios. La misericordia de Dios nos alcanzó y nos da una nueva identidad, nos da valor. Lo que el mundo nos quitó, lo que el pecado nos arrebató, lo que el diablo nos hizo tanto daño, el Señor viene y dice: hijo, te pongo sandalias, te pongo un nuevo vestido. Ya no andes andrajoso. Ahora te pongo un nuevo vestido. Ahora te pongo un anillo, porque me perteneces. Esa es la gracia de mi Dios. Aleluya. Aleluya, Señor. El apóstol Pablo escribió en la carta a Timoteo de esta manera. Él lo declaró lo que era. El primero de los pecadores, lo dice de esta manera. El apóstol Pablo dijo
de sí mismo, hablando de sí mismo de esta manera en 1 de Timoteo, capítulo 1, el versículo 15. Así lo dice el apóstol Pablo. Palabra fiel es lo que voy a decirle. Esto es la verdad. Esta es mi verdad. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El versículo 13 dice: y habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. ¿Se acuerda de la misericordia? Que estábamos perdidos, estábamos yendo para Damasco, pero ahí la misericordia nos encontró, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. El versículo 14 es lo que golpea mi corazón. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y en esta mañana este altar está abierto. Ojalá que podamos pasar como familia y decir: Señor, Dios mío, Señor, yo quiero de tu gracia. Todo aquel que quiere la gracia de Dios. Aleluya. El Señor nunca hizo. Tal vez usted me va a decir: desde aquí yo estoy bien, está bien, no hay problema. Pero el Señor nunca hizo nada absolutamente escondidas. El Señor no se escondió para hacer milagros, para que nada. No, ¿sabe lo que el Señor hizo? El Señor hizo todas las cosas públicamente. Es por eso que nosotros llamamos, porque hacemos públicamente. Cuando nosotros pasamos y decimos: Señor, lo hago públicamente, Señor. Lo hago públicamente, Señor, porque yo acepto tu gracia. Yo acepto tu palabra, Señor. Ahora, Señor, yo no sé cuál es la necesidad suya. Comience a orar y dígale: Señor, yo quiero de esa gracia, Señor. Yo quiero de esa gracia, Señor. He venido con esta enfermedad, pero yo quiero de esa gracia. He venido con este problema, pero yo quiero de esa gracia. Aunque yo no merezco, Señor, porque tu palabra dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de ti, Señor. Yo quiero de tu gracia, Señor. Salva a mi familia, Señor. Salva a mi hija, Señor. Yo corro como Zaqueo, Señor. Yo corro para que tú digas: hoy ha venido la salvación a esta casa. Solo es por gracia. Reciba usted la gracia de este Dios de misericordia, de amor, este Dios de gracia, Señor. Sé tú, Señor, supliendo toda necesidad. Sé tú alcanzando una alma, Señor. Sé tú hoy, Señor, por medio de tu palabra, salvando a alguien, trayendo, Señor, un convencimiento genuino al corazón, oh Dios. Que seamos, Señor, esos seguidores, esos discípulos, esos, Señor, transformados, cambiados por gracia y por misericordia. Dios, te pido en esta mañana, mira la iglesia, Señor. Mira cada familia. Mira aquellos que no vinieron. Señor, alcánzalos allá donde ellos están. Señor, por tu gracia. Dios mío, Señor, no por lo que nosotros vemos, sino lo que no vemos, Señor. Haz esos milagros, Señor. Dios mío, Señor, cámbianos, Señor. Transfórmanos por tu gracia y haznos cada vez mejores. Señor, cambia esta condición, Señor. Dios mío, Señor, esa oración que tanto he orado, Dios, hoy por tu gracia respóndeme, Señor. Escucha ese clamor, oh Dios, Hijo de David. Ten misericordia de mí. Señor, alcánzame por tu gracia, por tu amor, oh Dios. Alcánzame hoy.
Señor, perdóname. Perdóname por tu misericordia, Dios. Sálvame, salva mi casa. Salva mi hogar, oh Dios. Salva, Señor. Ojalá que alguien pueda orar por su esposo, por su esposa, por sus hijos, por su padre. Ore por alguien, Señor, tu gracia. Alcanza, Señor, a mi hijo por tu gracia. Cuando Él Alcánzalo, me transformó, sácale de ese pozo, Señor, de tinieblas. Saca a mi hija, Señor, de ese lugar, oh Dios. y mis cadenas ya Ojalá que hubiera un clamor que salga de adentro, de lo más profundo de su corazón, de su alma. Jesús, Hijo de David, ten misericordia. Oh, Señor, Señor, perdona estos pecados. Señor, perdóname por tu misericordia y restáurame, Señor, por tu gracia. Señor Jesús, gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Oh, sí, Señor. Dígalo, ya libre soy. Dios me Oh, ya me salvó el Señor. Ojalá que usted declare esta mañana libertad en su vida. Ojalá que usted pueda decir y creer esta palabra. Fluye el perdón. Como un río fluye su perdón, su gracia, su misericordia, sí, Señor.